Hoy vamos a conocer cómo se elabora una caracolera como estas de las manos de uno de los alfareros más veteranos y reconocidos de La Rioja. Es un oficio que hay que aprenderlo muy joven y casi siempre se aprende en el entorno familiar. Los alfareros de España son casi todos de familiar. Hay alguno que aprende, pero no llegan a ser alfareros de tradición, como era mi familia. El oficio de alfarero es uno de los más antiguos de la historia, sigue siendo puramente artesano, pero eso sí, se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Tenemos otras herramientas, entonces el modelo de trabajo ha cambiado, pero como te digo, yo creo que la suerte que tenemos es que se está volviendo a valorar lo hecho a mano, y la gente que valora eso es nuestro público potencial. Entonces yo creo que si sigue así la cosa, el negocio puede continuar en distintos formatos, no como Antonio lo inició, pero aprendiendo de lo que él nos enseña. Yo creo que este negocio tiene mucha vida, este negocio y este oficio. Hoy en Hecho en La Rioja les hablamos de la alfarería Antonio Naharro Flores. Hola Marta. Hola Monse, bienvenida a la alfarería de Antonio Naharro Flores. Marta, ¿a qué os dedicáis en esta alfarería? Pues esta es una de las alfarerías más antiguas de La Rioja. Hacemos alfarería tradicional, botijos, jarros, cántaros, y desde hace unos años piezas un poco más modernas. Hacemos vajillas para restaurantes, pedidos personalizados para particulares, todo bajo pedido, entonces en función del gusto del cliente. Bueno, es un oficio artesano, ¿verdad?, que no se ha perdido, ¿eh? No se ha perdido porque lo estamos intentando renovar, pero tal y como se fundó la artesanía relacionada con la alfarería, ha tenido que reinventarse, porque tal y como se inventó es insostenible. Entonces hemos ido cambiando un poco la esencia para poder subsistir. Bueno, ¿y cuándo se fundó? Esta alfarería en la que estamos se abrió en 1980, pero mucho mejor que yo os lo cuenta Antonio Naharro, el alfarero y fundador de este espacio. Antonio, ¿cuándo llegaste aquí a La Rioja? Porque tú eres de Extremadura, creo, ¿no? Sí, vine en los años de la inmigración. Vine en el año 58. En el año 58 con contrato de trabajo, eso hay que decirlo. Contrato de trabajo. ¿Y eso por qué? Cuéntanos. Pues muy sencillo. Yo estaba en mi pueblo y
y fueron a buscarme, me dijeron que necesitaban una persona para hacer botijos y no me lo pensé. No me lo pensé, lo mismo que vine aquí podía haber ido a otro sitio. ¿Cuántos años tenías, Antonio? 17. 17 años y bueno, Sí. atravesaste España, ¿eh? Sí, atravesé España e incluso me traje a la familia. También. Mis padres y mis hermanas vinieron conmigo. Ujú. ¿Y qué pasa? Que tú ya sabías hacer botijos porque, claro, alguien te habría enseñado, porque este es un oficio Sí. pues que te tienen que enseñar desde pequeño, ¿no? Familiar. Es un oficio que hay que aprenderlo muy joven y casi siempre se aprende en el entorno familiar. Los alfareros de España son casi todos de familiar. Hay alguno que aprende, pero no llegan a ser alfareros de tradición, como era mi familia. Todos los alfareros que quedan en mi pueblo, en Salvatierra de los Barros, son de familia y muchos familia mía. Ujú. ¿Y qué te pareció La Rioja cuando llegaste? Y ahora, ¿cuántos años han pasado de eso y qué te parece La Rioja ahora? Pues es completamente distinta. La Rioja que yo encontré no era esta Rioja. Esta Rioja ha prosperado mucho. Entonces, incluso del pueblo iban emigrantes a Bilbao a trabajar. Hoy ya no emigra casi nadie. Y mira si estuve bien, que a los 3 o 4 meses me eché novia y me casé con ella. Ah, bueno, pues entonces, claro, ya aquí ya echaste raíces, ¿no? Sí, precisamente fue imprescindible para que haríamos esto entre los dos. Bueno, y cuando llegaste aquí, ¿qué hiciste? Cuéntanos. Porque hasta que montaste esta alfarería pasaron unos Muchos años. Primero estuve con los Fajardo 5 años y luego me ofrecieron, un socio me ofreció la alfarería, que era Armando Torrado, y estuve 13 años con él. Y cuando reuní dinero para comprar esta finca, compramos la finca y hicimos el pabellón. Y ya pensaba que todo estaba terminado, pero había que traer el gas, el agua, la luz y todo eso. Costó bastante, pero con el esfuerzo y con el trabajo de día y de noche lo conseguimos. Lo conseguimos. Bueno, cuéntanos el secreto para que ese barro pues se convierta pues en una vasija como la has Sí. convertido ahora. Esto es arcilla. La arcilla es muy manejable. La arcilla es lo que utilizamos todos los alfareros para poder hacer las vasijas que se han hecho siempre. La alfarería ha sido imprescindible en toda la historia. Con decirte que yo tengo una colección de piezas que algunas tienen hasta 300 años. Tienes una especie de museo, ¿no? En Sí. la parte de arriba de la alfarería que Sí, has ido tengo- recopilando, ¿no? Sí, hemos ido durante pues 20 o 30 años consiguiendo piezas de un sitio y de otro y tengo una colección que creo que está completa. Sí, tengo de todas las regiones y es muy costoso, pero lo conseguimos. Lo conseguimos. Repites mucho esa palabra, ¿no? Es que yo no lo conseguimos. he estado nunca solo. Siempre he tenido, sobre todo la compañera, siempre la he tenido. Bueno, hablas de lo conseguimos porque has hecho como tú haces con las manos, ¿verdad? Estas vasijas. Parece que también te has hecho a ti mismo, ¿no? Sí, sí, precisamente me he tenido que hacer, por necesidad me he tenido que hacer yo mismo. No tuve tiempo incluso de ir casi a la escuela. Y sin embargo, pues he dado conferencias hasta en la universidad. Has trabajado mucho también, ¿no? Sí, sí, el trabajo es el que me ha traído hasta aquí. Si no hubiese trabajado tanto, no hubiese conseguido lo que he conseguido. Hoy estoy satisfecho de que tengo lo que quería. Y además estoy en el trabajo que me gusta y además puedo vivir de él. ¿Y qué es lo que querías? ¿Y qué has conseguido? Pues conseguí tener una alfarería y ser yo mismo el dueño de ella. Porque
Los primeros años pues trabajaba para otras personas. No tengo queja de esa época porque siempre he sido apreciado por quien he trabajado. Y a partir de esa fecha ya, cuando empezamos a trabajar aquí en la alfarería, fue algo maravilloso, que íbamos a mejor, me llegaban los clientes, me hacían pedidos y yo poco a poco pues iba evolucionando, iba cogiendo amistades, tengo 7 o 8 premios nacionales. Bueno, toda una leyenda de la alfarería, Sí. Bueno, después de hacer la vasija, moldearla, ¿no?, en el torno con el barro, ¿qué se hace? Pues si es una jarra hay que ponerle lasa. Esto que estoy haciendo son caracoleras que hay que hacerle los agujeros. Ah, las caracoleras, Sí. que esas servían para guardar los caracoles, ¿no? Para guardar los caracoles, y ahí podían estar 2 o 3 meses hasta que se llegaban a cocinar, y ahí hubo una época que hubo un gran consumo. Hoy casi me las compran para la decoración. También montamos lámparas en ellas. Claro, ahora tiene otros usos, ¿no? Ahora tiene otros Ahora usos, ya la sí. gente no guarda los caracoles. en No, las es que caracoleras. apenas hay. Bueno, pues después de moldearla hay que hacerle los agujeros, ¿no? Sí, hay que hacerle los agujeros y luego secarla, esmaltarla y cocerla. Vale, pues vamos a ver el proceso. Everyone will sing along, so let me entertain you. It will stop you feeling blue. With your consent, then I'll amend you. Whoopie-doopie. Bueno, José, después la caracolera, ¿verdad? Hay que hacerle los agujeros, claro. Pues en ello estamos. La caracolera, después de hacerla Antonio, pues la dejamos que se oree un poquito, que se le vaya el agua, la humedad, para que tenga una textura que yo la pueda trabajar. ¿Qué tipo de piezas hacéis aquí en la alfarería? Bueno, pues aparte de las piezas tradicionales que ha hecho Antonio toda la vida, como los cántaros y barreños, la caracolera antiguamente era una pieza para usar, para los caracoles. Y ahora, bueno, pues se utiliza para decoración, para lámpara, y aparte de eso, bueno, pues hacemos cosas de encargo, piezas modernas, vajillas de encargo también, bueno, todo tipo. Con el barro se puede hacer de todo. Entonces, Oye, ¿es fácil aprender este oficio? pues es la pregunta del millón. Parece fácil, cuando la gente nos ve trabajar, parece fácil, pero luego es difícil. No te pones y haces una caracolera en una mañana. Tienes que romper unas cuantas, empezar muy despacio, y no solamente la caracolera, sino pues el torno, como habéis visto con Antonio, pues es complicado, requiere muchas horas, muchos días, muchos meses, muchos años. Del torno ¿Cuántas que piezas torno. podéis hacer al día, por ejemplo? Bueno, pues depende un poco del tipo de pieza que es. Hay piezas que a lo mejor haces 25 o 30 en un día, o hay piezas que puedes llegar a hacer 200, y hay piecitas pequeñas que puedes llegar a hacer 500 en un día. Y luego el tema es luego el acabado, porque muchas veces te cuesta darles más, te cuesta más tiempo el acabado que el hacer la pieza. Y luego tenemos también un espacio para que la gente pueda venir y hacer sus propias piezas, ¿no? Aquí. Pues sí, hemos adaptado un pequeño espacio ahí, pues para que la gente venga y, como a todo el mundo le gusta, pues bueno, pues que vengan y se puedan hacer sus piezas, tanto modelado como decoración. Bueno, pasan un rato agradable, vienen grupos, vienen como con bonos para ver cuántos días seguidos. Bueno, Y para enseñarles, ¿cómo lo hacéis? les enseñamos cosas sencillas que puedan aprender en poco tiempo. Las cosas difíciles, pues bueno, ya tiene que ser alguien que se ponga ya en serio a aprender el oficio, que hay muy poquita gente que tenga capacidad para hacerlo por el tiempo que hace falta. Claro, nos ha dicho Antonio que hay que hacerlo desde pequeño, ¿no? Para poder coger la experiencia y la Y habilidad. aparte de pequeño, pues tener tiempo para meter pues, varias horas al día. Entonces, hoy vivimos tan rápido que
que muchas veces nosotros mismos no tenemos ese tiempo. Y la gente aprende mediante la observación aquí, ¿no? Porque lo que tenéis preparado, ese espacio, ¿no?, para que la gente pueda venir y hacer sus piezas, está justamente enfrente, ¿no?, de Antonio, ¿no? Sí, yo lo que más les digo es que se aprende más viendo que haciendo, que también hay que hacer, claro, porque si no, no lo aprendes. Pero cuando tú estás viendo cómo hacen los demás, si eres hábil, pues de una manera o de otra terminas haciéndolo. Tell me what's your name, Jane. Tell me what's your name. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mira, ahora le vamos a pegar las patitas, que las tengo aquí, que me las ha hecho Antonio, que esta está un poquito blandita. Ya están puestas las patas, ¿no? Bueno, ya las tenemos puestas y ahora mismo las tenemos que dejar aquí que se seque para luego poderla limpiar y esmaltarla. Vamos a ver cómo las esmaltamos mientras dejamos esta que se seque. Bueno, José, entonces ahora, ¿qué estás haciendo? Remover el esmalte, ¿no? Pues sí, este es el esmalte con el que vamos a esmaltar la caracolera que hicimos antes. Entonces ahora es un esmalte blanco. Como podéis ver, aquí hay muchos calderos. A los críos les digo que esto es como una caja de acuarela grande. En cada caldero hay un color y cada caldero de los de abajo tiene el agua de ese color. Entonces vamos a coger ahora la caracolera que hicimos antes, que la tenemos ya previamente cocida, porque este es un esmalte que se utiliza en bicocción. Entonces cocemos el barro que está ya cocido y ahora vamos a dar el color, en este caso va a ser blanco. Se hace por inmersión. Hay otros sistemas, pero bueno, nosotros trabajamos casi todo por inmersión, que es como nos lo ha enseñado mi suegro y como lo han hecho ellos siempre. Ahí queda un pequeñito defecto dentro, una mentira que le llamamos nosotros. Y ahí lo repasas con el pincel, Sí, ¿no? porque ya queda una burbujita de aire y ya se le ha quitado. ¿Y las patitas no se...? No, las dejamos así. Ah. También las puedo esmaltar, pero bueno, en esta ocasión las vamos a dejar así. Sí, hay veces que las esmaltamos y luego se pueden limpiar. Esta sería la tapa. Y esto pues está ya para llevarlo al horno y cocerlo a unos 1050 grados de temperatura. Entre 1000 y 1050 depende del tipo de esmaltes que metamos. ¿Cuánto tiempo tiene que cocer? Pues el horno depende, tenemos un horno grande que se tira alrededor de 12 horas y un horno pequeño pues que en la mitad de tiempo lo podemos cocer. Depende también el tamaño de las piezas, si las piezas son grandes o son pequeñas, pues influye mucho, porque las grandes hay que templarlo muchas más horas para que no se rompan. Esto tiene que estar pues lo lo más... tenéis bien cargado, ¿eh? Metéis Claro, al horno. hay que aprovechar que el gas... Hombre, que está... Que el gas vale dinero. Claro, por las y- nubes ahora. Y aparte de eso, que el horno cuece mucho mejor cuando va bien cargado. Ajá. Si iría poco cargado, pues la temperatura no es real, nos engañaría mucho. Antes este proceso lo hacíamos a mano con una contrapesa, luego con un aparato de cadena y ahora, bueno, pues con un eléctrico que monté hace unos años. Bueno, Marta, pues así quedaría la caracolera, ¿no? Una vez ya
horneada con Eso el es. esmalte y todo, ¿no? Habéis tenido suerte que habéis visto el proceso completo, como te decía, desde la bola de barro crudo a la pieza terminada, que eso es lo chulo del barro. Ver cómo la tierra se convierte en una pieza de uso cotidiano. Ya os contaba Antonio que aquí en La Rioja las caracoleras se usaban mucho, hoy en día las hemos transformado en una cosa totalmente distinta. Hay gente que nos pide que las convirtamos en lámpara, gente que pone tallos de flores para decorar las casas, son piezas muy representativas de La Rioja, entonces se siguen vendiendo, pero no con el uso con el que fueron creadas. Bueno, ¿de qué te ocupas tú, Marta? Pues yo aquí en la alfarería con ellos me encargo de hacer algunas de las piezas, pero sobre todo del toque final, de decorarlas. Ahora vivimos prácticamente de los pedidos personalizados, entonces yo me encargo de darles ese último punto de decoración a las piezas, o bien si tienen que ir inscritas con algún nombre familiar, si son recuerdos para bodas, si quieren alguna decoración específica, ahí es donde entro yo a trabajar. Bueno, ¿y cómo te metiste en este mundo? Pues por la pandemia. Un poco de casualidad. Yo llevaba 10 años siendo gestora cultural y en la pandemia se frenó todo en seco y yo vivo en un pueblito muy pequeño, tenemos 2 hijos pequeños que aunque el mundo se parase seguían comiendo igual. Entonces llevaba varios años dedicándome de forma aficionada a esto del barro y decidí probar suerte. Me encantaba hacer vajilla, entonces había estado aprendiendo algunos años y decidí lanzarme a profesionalizarlo. Y de momento el balance es buenísimo, así que muy contenta. Bueno, todas esas piezas, ¿hacia dónde las dirigís? O sea, ¿para quiénes son? Porque estas piezas decoradas creo que también en hostelería, por ejemplo, también os piden vajilla, ¿verdad? Sí, pues en todos estos años que Antonio se ha estado dedicando a la alfarería, el público objetivo ha cambiado muchísimo, porque hace 40 años los platos de barro eran, o las cazuelas, los pucheros de barro, eran objetos de primera necesidad en las casas. Hoy en día, desde que yo trabajo con ellos, sobre todo lo que he podido ver es que el público ha cambiado muchísimo. Hoy en día las piezas de barro, a no ser que sean cosas muy concretas, se están convirtiendo casi en objetos de lujo y tenemos la suerte de que la gente valora mucho o se ha vuelto a valorar el trabajo hecho a mano, la calidad de las piezas hechas desde cero y nos permite seguir dedicándonos a esto. Así que a mí lo que me hace ilusión es que nuevas generaciones como la mía puedan aprender de Antonio, porque esto que estoy haciendo aquí es un máster para mí. El poder trabajar delante de ellos cada día y ver cómo lo hacen, para mí es un aprendizaje constante. Bueno, dices que antes te dedicabas, eras gestora cultural, aquí también, ¿no? Gestionas un poco las actividades. Cuéntanos, Sí. ¿qué actividades haces aquí? Bueno, yo cuando llegué aquí a colaborar con ellos me quedé alucinada con las infraestructuras que tenían aquí, con las posibilidades infinitas de este espacio. Entonces, por mi propia experiencia, porque yo al principio pensé en montar todo el negocio en mi casa, pero viendo lo insostenible que era, decidí contactar con una alfarería tradicional para alquilar el espacio, para poder utilizar el horno. Entonces, a partir de esa experiencia que yo tuve con ellos, me parecía que tal y como está montada esta alfarería, lo ideal es abrir las puertas a gente que quiera empezar, porque al final, aunque el barro es una materia prima muy barata, requiere un torno, requiere un horno, que son cosas muy caras, incluso la instalación eléctrica de la casa habría que cambiarla. Entonces, ofrecemos actividades personalizadas para todo el que quiera aprender. La gente viene y en función de sus capacidades cada uno desarrolla la pieza como quiere. Nosotros no hacemos actividades dirigidas, son actividades libres y cada uno se va creando sus propias piezas. Sí, bueno, al final la observación, ¿no? Eso es. El lugar en el que tenemos puesto el torno es estratégico, porque está justo enfrente del de Antonio, entonces solo viendo cómo él coloca las manos, cómo sube la pieza, es la mejor manera de aprender, por observación. Bueno, ¿a dónde vendéis vosotros? Aparte de la tienda que tenéis aquí. Sí, nosotros tenemos venta directa al público, pero es la menor parte de lo que vendemos, porque ya te digo que hacemos prácticamente todo bajo pedido. Tenemos varios clientes en Francia, ahora hemos hecho una tanda de piezas muy grandes para Japón, hemos vendido a distintos países de Europa, entonces ya digo, como trabajamos bajo pedido, al final es una garantía de ir sobre seguro, porque no producimos prácticamente nada que no sepamos que se va a vender. ¿Crees que ha resurgido un poco este oficio, ¿no? Que es un oficio muy antiguo, ¿no? No creo que haya resurgido, creo que ha tenido que adaptarse a los cambios. Antonio y yo tenemos una eterna pelea de cómo son los modelos de trabajo, de cómo empezó él a cómo estoy empezando yo, porque la sociedad es totalmente distinta, entonces el modelo de trabajo, gracias a la vida, tiene que ser distinto también. Antonio ha sacado un negocio adelante gracias a trabajar 12 o 14 horas al día, de lunes a domingo, durante toda su vida, porque ese es el modelo que él tuvo que llevar adelante. Antonio siempre me dice que la gente joven no queremos trabajar con ese modelo de trabajo.
trabajo, porque estamos en un ambiente totalmente distinto, tenemos otras herramientas, entonces el modelo de trabajo ha cambiado, pero como te digo, yo creo que la suerte que tenemos es que se está volviendo a valorar lo hecho a mano, y la gente que valora eso es nuestro público potencial. Entonces yo creo que si sigue así la cosa, el negocio puede continuar en distintos formatos, no como Antonio lo inició, pero aprendiendo de lo que él nos enseña. Yo creo que este negocio tiene mucha vida, este negocio y este oficio. Madre mía, Antonio, pero ¿cuántas piezas tienes aquí? Muchas. Muchas. ¿Cuántas tendrás? Ni idea, ¿no? Ni idea, no se pueden contar. No se pueden contar. Bueno, tenemos aquí un rinconcito, ¿verdad?, en el que hay un horno de leña. ¿Qué nos puedes contar de este horno? Pues este horno fue el primer horno que hice cuando hice el pabellón y cocí durante un año, año y medio con él. ¿Y Pero- ya le has dado Pero la jubilación al horno este o qué? sí, porque el mercado pedía otras cosas. Ya. ¿Por qué ya no se puede utilizar este horno? No se puede utilizar porque entonces se hacían cántaros, botijos, bebederos, todo de uso para la agricultura, más o menos, para comer los animales y eso. Y hoy no, hoy esmaltamos prácticamente todo y decoramos mucho. Y bueno, y es que esto es una especie de museo, porque entre el museo de arriba de todas las piezas que tienes, estos pequeños detalles, ¿no? Ya no existe horno de leña, ¿no? Sí, pero- Ya no existen, ¿no? No hay ningún, este es el último. Y luego tenemos ahí un torno romano. A ver, explícanos cómo funciona. Pues el torno romano, yo hace que lo tengo unos 50 años y ya lo cogí así. Un señor Este es eléctrico, pero con la pierna, ¿no? con la pierna. Sí. Este se lo compré a un señor que se fue a América. Y tú bueno, aprendiste en un torno de estos, ¿verdad? Sí, yo aprendí, yo estuve trabajando, incluso cuando vine a La Rioja, estábamos 4 alfareros de torno y teníamos 3 eléctricos, y yo como era el más joven, pues me tocaba de vez en cuando este. Te tocaba de vez en cuando este, claro. Bueno, y Sí. también vemos un cuadro ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quién te ha hecho ese cuadro? Un pintor, este fue premio del Mazacote de Barro. Sí. Me hizo en el rincón, en el torno, estaba haciendo sopas, cazuelas de sopa castellana. Claro. Estaba haciendo ese día y me sacó. Estoy muy contento con él porque me sacó bastante bien. Te sacó guapo, ¿no? Sí, no hacía falta que me sacaría guapo, sino como era. Muy bien, Antonio. y así. Muchísimas gracias por enseñarnos tu alfarería. Aquí te dejamos en tu torno romano. Muy bien. Bueno, adiós. Adiós, gracias.